¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera clase con su servidor. Hoy día vamos a hablar acerca de el origen bíblico de la familia. ¿Cómo es que la familia empieza? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la familia? Así que vamos a utilizar nuestras Biblias. Tengan sus Biblias a la mano. Bueno, mi nombre es Iván Balabarca, un amigo para todos ustedes. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes a través de este medio electrónico. Pero también damos gracias a la Facultad de Teología, en la persona de su decano, nuestro pastor Víctor Choroco, quien manda saludos para todos ustedes, y también en la persona del pastor Michael Orellana, quien es gestor y organizador de este programa tan especial. Felicitaciones a ambos por tener esta disposición de querer llegar a ti con este diplomado en familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Vamos abriendo la Biblia en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, versos 18 al 25. Vamos a pedir la bendición de Dios para la lectura de la palabra. Ahí donde estás, inclina el rostro para orar. Querido Señor, muchas gracias por la vida. Gracias por permitirnos estar juntos. Ahora te suplicamos que bendigas tu palabra para que seamos instruidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, versos 18 al 25. Dice así: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primer criterio: Dios no quiere que el hombre esté solo. El plan de Dios es que lleguemos a formar familias. Verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán sobre toda nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense que hay varios detalles que debemos entender. Primero, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios no quiere que el hombre, la mujer se queden solos o solteros. No era el plan original. El plan original era que lleguemos a casarnos. Sin embargo, han pasado los siglos, el pecado entró en la sociedad humana, y entonces ahora pues el apóstol Pablo incluso recomendó que bueno les fuera a quedar como yo, o sea, solteros. Porque hay algunos que pueden y tienen la capacidad de vivir en santidad, de vivir en castidad, sin tentación. Y pueden tener una vida normal y feliz. Ojo, una vida normal y feliz siendo solteros. Pero al comienzo de la historia humana, sin haber pecado, el plan era que se formaran familias. ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál era el plan de Dios? Cuando la familia, Adán y Eva, caen, el diablo quiso hacer su cuartel general de la rebelión cósmica en el jardín del Edén. ¿Por qué en el jardín del Edén? Porque el jardín del Edén era el lugar donde Dios se encontraba con la familia para tener comunión, para entrar en diálogo, para hacerlos crecer. Ojo, no pierdan ese detalle, es muy importante. Dios quiso entrar en comunión con la familia humana e hizo un marco especial, el planeta Tierra. Pero dentro de ese marco especial hizo el jardín del Edén. Ahora mira lo que dice Moisés en su comentario en el versículo 24. Moisés: por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para dejar al papá y a la mamá hay que tener algunas capacidades: madurez económica, madurez mental, manejo de emociones, manejo del tiempo. Todo esto es madurez que se debiera dar después de los 20 años. ¿Ok? Y entonces recién te puedes casar y ser una sola carne. Es decir, tener coito,
hacer vida de convivencia, vida común. Entonces, primero hay que tener capacidad, madurez, en varios aspectos de la vida. Casarse y entonces recién empezar la vida marital. Vamos a abrir la Biblia ahora en Mateo capítulo 19, versos 3 al 9. A ver, vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 19, versos 3 al 9. Dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y le siguieron, el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Pues es por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. No es el plan de Dios el del divorcio. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dijeron los fariseos. Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Cuando Dios dice que el divorcio solo es por adulterio, se está refiriendo no solamente a que en una pareja de esposos, ella o él tienen una aventura sexual con otra persona. La palabra adulterio o fornicación viene del griego porneia y tiene que ver cualquier tipo de inmoralidad sexual. Es decir, no solo puede acostarse un hombre con otra mujer para que sea adúltero, sino acostarse con otro hombre o alguna desviación sexual. Ojo, necrofilia, zoofilia, pedofilia y todas las parafilias, todas las aberraciones sexuales que pueden haber, son causal de divorcio. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué? Porque cuando un hombre o una mujer se acuesta con otro hombre o con otra mujer, ha roto el lazo matrimonial. Ese puede ser sanado, ese lazo puede ser sanado a través del perdón de Dios. Si es que hay perdón de Dios y la pareja se perdona y recibe el poder divino de olvidar, entonces, alabado sea el Señor. Sin embargo, si la pareja, la parte inocente de la pareja dice: no, yo no puedo olvidar, se rompió la confianza, entonces lamentablemente se acabó el matrimonio y entonces pueden divorciarse. La parte agresora, la parte adúltera, que se acostó, si es hombre, con otro hombre o con otra mujer, o tuvo alguna aberración sexual, ¿sí? Decide o tiene el deber moral de ¿qué? De esperar a que el cónyuge inocente, a que el cónyuge que no adulteró, que ya se divorció, se case de nuevo y reconstruya su vida, antes de que esta parte agresora lo haga. ¿Me dejo entender? Es el deber moral del individuo o la individua que decidieron romper el lazo matrimonial a través de la porneia o fornicación. Entonces, no es el plan de Dios el adulterio, salvo por causas de fornicación. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 2. A ver, vamos con Juan, el capítulo 2. Dice ahí: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi tiempo. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El ministerio de Cristo, ¿dónde se inició? En señales, según la Biblia, en Juan capítulo 2, en una boda. A Dios le gusta, a Dios le place el matrimonio, cuando el matrimonio es en santidad, cuando el matrimonio es llevado bien, cuando el matrimonio es llevado en honor, en cariño. Dios está presente en las bodas de las personas cuando éstas han hecho conforme el corazón de Dios. Ojo, para casarse hay que tener una preparación, ¿sí? Hay que prepararse para entrar en el estado del matrimonio. No puede ser muy rápido tampoco. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Miren lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay tantas personas que sufren porque, habiendo sido cristianos bíblicos, decidieron casarse con personas que no creían igual que ellos en la Biblia, no creían igual que ellos en Dios. Y esto acarrea dolor, acarrea sufrimiento, acarrea pena, acarrea angustia, acarrea lástima. No solamente para la parte que está casada ya, sino con la parte que son los padres de esa señorita o de ese joven. La Biblia es clara: no te cases con quienes no comparten tu fe. Es un principio bíblico. Hay personas que ruegan a Dios y le dicen: Señor, dame una señal si quieres que me case con María. Y María no es cristiana. ¿Y qué creen? ¿Que Dios va a hacer algo? Dios. Y de repente piden que llueva, y llueve justo ese día. ¿Será que Dios se contradijo y ya cásate? No, no, no. Esa señal pudo no haber venido de Dios. Dios ya dijo algo. Dios no va a dar una señal sobre lo que ya dijo. Dios ya habló. Dios dejó claro el criterio. Dios dejó claro el principio. Busquemos ahora Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Efesios capítulo 5, verso, ojo, del 21 al 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos someternos. Debemos estar juntos, unidos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, criterio. Esposa, debes estar, ojo, sujeta a tu marido como al Señor. Ay, pero pastor, mi esposo es un hombre malo. ¿Debo estar sujeta a él? Ojo, debes estar sujeta a tu marido, dice la Biblia. Pero no acaba el texto ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El hombre es salvador de la mujer, así como Cristo es salvador de la iglesia. Si el hombre se comporta como salvador de la mujer en reciprocidad va a estar sujeta. Miren lo que dice. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre debe amar a su mujer, no solamente de palabra, no solamente dándole la plata de la mensualidad o de la quincena o del diario. El hombre debe amar a su mujer negándose, así como Cristo se negó hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, si hay algo que lavar y la esposa está cansada, pues lava tú, hombre. Si la esposa está
atendiendo a los hijos y hay algo que hacer, pues hazlo tú. Si la esposa está haciendo otras cosas y los niños están allí molestando, pidiendo cosas, importunando a la mamá, pues ahí está el papá para ayudar. Eso es amar también, ¿sí? Si el bebé recién nacido llora en la noche, ¿solo la mujer tiene que atenderlo? Pues entonces la mujer le dará de mamar y luego el hombre tendrá que cargar al bebé y ayudarle a hacer dormir, a que salga su airecito, a que salga su gasecito y luego hacerlo dormir. Ojo, pensemos en eso. Dice ahí, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, somos llamados los esposos a llevar la palabra de Dios a nuestras esposas. Ojo, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es nuestra función como esposo? Sustentar y cuidar a la esposa. Su atención, por favor. Sustentar y cuidar a la esposa. Sustentar, dinero, protección, prestigio. ¿Sí? ¿Qué más? Cuidar, proteger, velar por su salud a la esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ojo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Son principios que Pablo da con respecto a la vida matrimonial. Ahora vamos al siguiente texto. Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El divorcio no es parte del plan de Dios para el matrimonio. Pero si es que hay una causal, solamente es la de adulterio. ¿Qué pasa cuando hay violencia doméstica? De eso vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de lo que dice el Espíritu y Profecía con respecto al matrimonio. ¿Qué pasa cuando una señorita queda embarazada fuera del matrimonio? Son detalles que se dan en la vida como consecuencia de malas decisiones, del pecado. Pero aún ahí hay esperanza para esta chica, para aquel papá soltero. Permítanme abrir la Biblia en Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Vamos con Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Dice ahí, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Contra quién se comete el adulterio? Contra la esposa, contra el esposo, si son inocentes ellos. Ojo, ojo. Si yo me separo de mi mujer por violencia doméstica y me caso con otra, estoy adulterando a la vista de Dios. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Escrito está. Hay que ser muy firmes para sostener el principio del matrimonio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Vamos a ver qué dice ahora Lucas capítulo 16, verso 18. El médico Lucas capítulo 16, verso 18. A ver, vamos a buscar. Dice ahí, lo mismo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces aquí tenemos
una dificultad. Muchas parejas se están divorciando solo por un tema de incompatibilidad de caracteres. Y esto es un problema muy, muy grave. Necesitamos nosotros entender que el único causal de divorcio es el adulterio. Puede haber alguna separación por violencia doméstica, pero aún ahí no debe haber, ¿qué cosa? Un nuevo matrimonio. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ojo, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A veces hay separaciones por un tema de violencia. El esposo es muy violento o es un hombre no cristiano, un pecador, disoluto, irregenerado, y ella no puede vivir el cristianismo. Entonces, si se separan por razones que no son de adulterio, quédese sin casar. Ojo. Y o reconcíliese con su marido. Imagínense. La Biblia es muy clara con respecto a estos asuntos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice ahí la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Parte de ser familia es que están los abuelitos. Y aunque hemos dejado a padre y madre para unirnos a nuestra mujer, y en el caso de las chicas al marido, pues no podemos abandonar a los papás. Y ojo, trata a tu hijo pequeño como quieras que ellos te traten cuando tú seas anciano. Tenemos que honrar a nuestros padres, cuidarlos, velar por ellos, llamarlos, visitarlos. Ojo, no lo olvides, porque cuando los padres mueran, si no hiciste tu labor, pueda que tengas enormes sentimientos de culpa. Vamos a buscar ahora Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Dice así: hijos, y ahora estamos hablando de los hijos. Es una orden: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si tus padres te dan órdenes que no tienen que ver con el Señor, entonces puedes desobedecer. Sí, si te están mandando algo que te hace daño, o las órdenes de tus padres violentan la ley de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si tus padres te dan órdenes, son cristianos, entonces es tu deber obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, hijo, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, para que vivas largo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que criar a los hijos con disciplina, no destruirlos, sino con firmeza, pero con cariño, para que los muchachos y las muchachas crezcan como hijas e hijos de Dios. Vamos llegando al final de nuestro tema y vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 al 9. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos. Ojo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El culto familiar, el culto de la mañana y el culto de la noche, es una obligación. Cuando pongas música, pues pon música cristiana. Es parte de ser un padre cristiano, es formativo. Tenemos que formar eso en nuestros hijos. Entonces, querido papá, querida mamá, que me escuchas, es necesario cambiar hábitos en el hogar. Si los nenes son muy chiquitos, hay que hacer un culto muy breve, muy pequeño. Si los jóvenes son ya grandes, entonces hay que hacer un culto un poco más extenso y procurar la participación de ellos. Vamos con Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice así, un texto clásico: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la base, la base bíblica para criar bien a nuestros hijos. Hay que instruirlos. Y vamos ahora con el último texto de esta clase. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, para que venga el día, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Elías. El ministerio de los profetas. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El ministerio de los profetas, la revelación bíblica, el espíritu de profecía fueron dados no solamente para darnos capacidad teológica, sino para preparar un pueblo para la venida del Señor. Necesitamos volver a la Biblia con urgencia. Necesitamos que la Biblia nos una como hogar y como familia. Vamos a tener que hacer cambios decididos en nuestro estilo de vivir como hogar. No podemos dejarnos llevar por el no tengo ganas o el no quiero. Es necesario que tú empieces una obra esencial, especial, urgente de volver a la palabra de Dios en familia. Si eres casado, tienes que ministrar la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. Si eres solo la esposa, tienes que ministrar la palabra de Dios a tu esposo y a tus hijos. Si es que eres soltero o soltera, acostúmbrate a hacer tus cultos. Aunque no quieras hacerlo, aunque no tengas ganas, tienes que ser disciplinado y disciplinada para servir al Señor antes que servirte a ti mismo o a ti misma. Que el Señor te cuide. Estaremos en contacto y la próxima semana conversaremos de un tema similar. ¿Qué dice el espíritu de profecía acerca de la familia? ¿Qué dice Elena de White acerca del noviazgo, acerca del matrimonio, acerca de los roles en la familia? Que el Señor te cuide, que el Señor te ayude. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por esta clase y suplicamos tu compañía, tu protección, tu ayuda, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.